Escuche la palabra de Dios que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Ya hemos orado. Gracias al Señor por la oración. Y solo medite en algo, hermano. Estamos frente a un enemigo que es descarado, atrevido. Si quiso interrumpirle la oración a Jesús, Dios manifestado en carne, pregúntese lo que puede hacer en usted. Pasados 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, oiga, dice que lo llevó, oiga, tomó a Jesús, y es que es atrevido, ¿cierto? Coger a Jesús y llevarlo, como quererlo gobernar, como quererlo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pero Jesús lo permitió para mostrarle que Él no era cualquiera. Y entre todas esas tentaciones, porque se le presentó en medio del ayuno y la vigilia y todo eso, se le presentó cuando tuvo hambre, cuando empezó a sentir hambre. Se le presentó el diablo a tentarlo. Para que usted sepa, hermano, que nosotros tenemos enemigos cuando oramos. Cuando entramos en el mundo espiritual, donde se mueve Dios, sus ángeles, pero también donde se mueve los demonios y Satanás. Jesús lo permitió porque era para demostrarle a él quién era Jesús. Tanto que en una de sus palabras le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y escuche que cierran estas palabras que estos versos que hemos compartido. Dice que cuando Satanás, amén, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Es que hubieran tentaciones que no quedaron escritas en la palabra, pero que Jesús las vivió. Porque dice: cuando Jesús hubo acabado toda tentación, o sea, de toda clase de tentación. ¿Qué opina? Dice: se apartó de él
por un tiempo. Tremendo esto. Y yo me he preguntado, ve, si este atrevido hizo eso con Jesús, ¿qué no hará con nosotros? Y escuche, el título del mensaje es: el creyente tiene 3 enemigos que interrumpen nuestra comunión o nuestra oración a Dios. Nuestra comunicación y oración con Dios. No es normal, no es normal que usted, después de haber dormido bien, se levante a orar y resulte dormido. Pero se levanta de ahí y se pega en el celular y no se duerme. Es extraño, ¿cierto? ¿Cierto que eso es extraño, no? Y eso solo ocurre en el momento que usted se arrodilla. Ocurre en el momento que usted quiere hablar con Dios. Porque sí, yo entiendo. De pronto usted llegó a las 10 de la noche después de haber trabajado todo un día bien cansado. Llega a su casita y de pronto madrugó a las 3 de la mañana para irse y llega. Pues lógico, lo más posible que se va a dormir. Pero bueno, ya eso es algo de qué, del cuerpo. Pero después de usted haber dormido bien, está descansadito, se levantó a las 10 de la mañana y se acostó a las 8 de la noche. Yo creo que durmió bien, ¿o no? ¿Cuántas horas durmió? 12, 13, 14 horas durmió. Y resulta de que usted se arrodilla a orar a las 11 de la mañana y se duerme. Bueno, pasó una vez, pero viene otra vez y hace lo mismo, y pasó lo mismo con usted en su sueño normal, y se arrodilla y vuelve y se queda dormido. ¿Está enfermo? No, porque es que está aliviado. Y cada que se arrodilla usted resulta dormido. Eso es normal. Ahí ya está pasando algo. Mire, hermano, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, Jesús estaba ¿en dónde? Y estaba ¿qué? Charlando 40 días con sus noches en ayuno y vigilia. Jesús hombre. Amén. Jesús como hombre. ¿Y quién se le apareció? ¿Va entendiendo usted por qué usted, después de haber dormido bien bueno, se arrodilla y resulta dormido? Y 2 veces y 3 veces, y cada que se arrodilla resulta dormido. Algo está pasando, ¿no? Porque es que el hombre, cuando ora, entra en otra dimensión. Entra en la dimensión del espíritu. Entra en el mundo de Dios. Pero cuando se hace en espíritu y en verdad, entra en otra dimensión, en la dimensión del espíritu. Y en la dimensión del espíritu, usted orando y buscando a Dios y conectado. Cuando Jesús estaba orando allá en esa dimensión espiritual, ¿quién se le presentó? O sea que el diablo puede, en cierta manera, estropear nuestra oración, nuestra comunión con Dios.
Hombre, pero señor pastor, pero Dios, ¿por qué permite eso? No es que Dios permita eso, sino que es que usted como creyente, Dios le ha regalado unas armas para que se defienda. Si usted no las usa, el problema no es de Dios. ¿El problema es de quién? O de pronto el poco conocimiento que usted tiene de estas cosas. Pero yo creo que Dios nos ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas. Y no es el revólver que usted tiene que ir a buscar, o la machete que usted tiene que ir a buscar a ver qué es lo que está pasando con el vecino, que no hace sino poner esa música todo duro y no lo deja concentrar a usted. Entonces usted va a pelear con el vecino. No, nosotros no peleamos contra sangre y carne. ¿Sí la cogió? Porque no tenemos lucha contra ¿qué? O sea, no es contra los hombres, sino que en el mundo espiritual, donde entramos nosotros cuando oramos y nos conectamos y nos metemos a la presencia de Dios, allá dentro de ese mundo espiritual también están los demonios. Y son ejércitos fuertes. Pero yo quiero decirle una cosa: mientras estemos en Cristo, el diablo está vencido. El diablo está vencido. Y un arma que usted utilice cuando usted está viendo su oración perturbada, cuando usted está viendo que su oración está siendo estorbada, entonces para que usted use sus armas. Mire, hay un arma poderosísima contra la que el diablo tiembla. ¿Sabe qué dice la Biblia? En mi nombre echarán fuera demonios. Pero ¿cuántos de ustedes invocan el nombre de Jesús en su oración cuando están viendo que su oración está siendo perturbada? Muchos le siguen el cuento al diablo y hasta roncan ahí, arrodillados. En el mundo espiritual, cada que nosotros nos postremos de rodillas y tengamos el firme propósito de conectarnos con Dios, habrá un enemigo que quiere perturbar su oración, mi oración, nuestra conexión con Dios. Y el primer enemigo está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El primer enemigo es el diablo. El diablo no quiere que usted ore. Mire, el diablo no quiere que usted, hermano, se conecte con Dios. Porque es que él mismo sabe que un cristiano que se conecta con Dios es un cristiano que comienza a recibir poder y poder y poder y poder, y cuando invoca el nombre de Jesús, los demonios y el diablo tienen que huir. Entonces, usted y yo no le conformamos en un problema para él. Entonces, cada que tú tienes el firme propósito de orar, viene el diablo. ¿O me va a decir que no? Usted los jueves, muchos dicen: voy a ir hoy tempranito a orar y a buscar la presencia del Señor. Y tiene ese firme propósito, lo compartió con su esposa o lo compartió con un hermano, pero cuando va llegando ya la hora, le resulta que hay que hacer. Le resulta un problema, le resulta una dificultad o le resulta algo que hacer. Y ese propósito que usted tenía se ve frustrado.
Hermano, recuerden, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Hombre, uno en cierta manera uno ve la obra del enemigo. Vea por ejemplo los días domingos, cuando hacemos el devocional, qué rico, ¿cierto? Se mueve la presencia del Señor, ¿cierto? Terminamos el devocional y queremos seguir en oración, pero cuando menos piensa, todo el mundo se sienta y empiezan a charlar los unos con los otros. Y empiezan a hablar duro. Y yo me pongo a mirar, yo me levanto y miro, casi toda la iglesia sentada charlando, pero no con Dios, chateando. Y uno dice, una horita. ¿Me acuerdo cuando le dijo el Señor a sus discípulos? No habéis podido velar ni siquiera una hora. ¿Sí o no? Y esa horita todos en oración, hermano, nos convertimos en un ejército poderoso. Y ese enemigo, el diablo, perturba la oración. Pero si nosotros caemos en la trampa del enemigo y no usamos las armas que Dios nos ha dado, proseguirá siempre que usted tenga el propósito de orar, de buscar al Señor, de venir temprano al culto a buscar la presencia. Siempre va a tener el enemigo que le pone un obstáculo. Y a veces nosotros somos tan ingenuos que caemos fácil. Hombre, Jesús no cayó. Jesús no cayó. Y en esos 40 días y 40 noches de ayuno y de vigilia, lo tentó de todas maneras. Porque la Biblia dice que cuando hubo acabado toda tentación, oiga, imagine cuántas tentaciones hay. Oiga, cuántas tentaciones hay. Y mire, Jesús dice que cuando hubo, dice la palabra, que cuando hubo acabado toda tentación, ¿qué pasó con el diablo? Se apartó de él, como quien dice, no pude. Quiere decir que sí hay armas con las que podemos vencer al diablo, para que tu oración y mi oración suban como el incienso de la mañana. Nuestra batalla es por eso, con esos ejércitos. Al diablo no le interesa que la iglesia se meta en oración. Y note usted que cuando la iglesia deja de orar, cuando menos piensa, mano, se descarrió fulanito de tal, ay, hombre. Y pasa como lo de Job, ¿cierto? A los 5 minutos llega otro, hermano, que fulanita de tal no puede volver no quiere volver a los cultos. ¿Cómo así? Ya van 2. Y por llega otro, oye hermano, ese muchacho lo vimos por ahí bebiendo. Y ya van 3. Y empieza, ¿por qué, hermano? Porque es que dejar la oración es desconectarnos con Dios. Dejar de orar es morir. Serio. Préstele atención a lo que Dios le está diciendo hoy. Dejar de orar es morir espiritualmente. Y nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente. Y yo he visto gente, personas aquí que se arrodillan a orar y no tienen sosiego en la oración. No tienen sosiego. Se paran, vienen, hablan con aquel, interrumpen a aquel, le tocan la cabeza a este, le ponen conversa al que está hablando y le dan ganas de ir a hacer chichi cuantas veces venga, para adentro y para afuera, y viene y se arrodilla, oró 2 minutos, vuelve y se para, va y se va, y eso no tienen sosiego. ¿Sabe qué hay que hacer ahí? Hay que reprender. No dicen amén, pero es verdad. Ahí hay una batalla.
contra el diablo. Pero ¿sabe también el segundo enemigo de la oración suya hacia su Dios? ¿Sabe cuál es? La carne. La carne. No. Mateo 26:41, ¿qué dice? Mateo 26:41. Dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche la segunda parte que dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? ¿La carne qué? ¿La carne qué? El segundo enemigo es usted mismo. Se duerme, le da pereza, y aunque tiene todo el tiempo para venir tempranito a buscar la presencia del Señor, busca qué hacer. Viene al culto y de pronto hasta vino temprano, pero no, él tiene que quedarse chateando primero. Y saca el celular. Tiempecito que debería dedicarlo a la oración, ¿cierto? Porque es que la carne es atraída por muchas cosas. ¿O no? La carne es atraída por muchas cosas. Bendito el Señor. Y mire esa segunda parte, dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, el espíritu que mora en usted y el espíritu suyo, el espíritu de Dios, el espíritu se conectan, hermano. Y el espíritu está dispuesto a orar, a buscar la presencia del Señor, a meterse en el Señor. Pero esta carne le duele una cosa, le duele la cabeza, le pica aquí, le rasca aquí, él tiene que dormir. Es que no, es que a mí me da gastritis, es que a mí esto, y eso se inventa un poco de cosas, se inventa enfermedad. Mañana hay que venir tempranito a orar. Hombre, es que mañana como que me va a doler la cabeza. Y la carne busca miles de pretextos. Y pudo ser que vino temprano a buscar el rostro del Señor, pero le da sed, le da hambre, le da de todo. Y entonces él tiene que interrumpir la oración, porque es que hay que darle alguna cosita a esto por aquí que está picando. Y entonces, ¿o no es así? Y va usted en su casa y se arrodilla a orar y resultó roncando por allá, hermano. ¿O no es así? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? La carne es débil. Por eso el Señor, ¿qué dice? Andad en el espíritu. Y nos insiste en su palabra y nos dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Hermano, es que ¿quién le dijo a usted que sacando un día de ayuno, hermano, y dejar de darle comidita a esta carne, usted se va a morir? ¿O si se muere? No, usted no se va a morir. Ay, hermano, es que todo un día uno, la carne es débil. Por eso Dios nos invita: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto. Mire, Dios muchas veces a las 3 de la mañana lo llama a usted, y usted se despertó, está sin sueño, hermano, y es buscando cómo dormirse. Y usted: ay, qué rabia, es que no soy capaz de dormir. Ay. Y no entiende, porque como no anda en el espíritu, no entiende que es que Dios quiere hablar con él. A muchos nos ha pasado así, ¿sí o no? Y damos vuelta en la cama y nos volteamos para acá y nada, y nada, y nada. Pero el problema es una cosa: que se arrodilla a orar y así se duerme. Oiga, es que es una batalla fuerte, hermano. El espíritu contra la carne contra el espíritu contra la carne contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es lo que dice la escritura, ¿o no? Pero hermano, tenga claro que aparte del espíritu que hay en usted, tiene otro espíritu.
¿Cómo así, pastor, que tengo otro espíritu? Hay poder. Sí, usted tiene otro espíritu. ¿Cuál? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces fácilmente podemos vencer los deseos de la carne. Oiga, es que por eso le digo, andar este camino, si Dios no hubiera puesto su espíritu en mí, hermano, esto no lo camina nadie. Hombre, si Dios no es el que vive aquí, esto no lo camina nadie. La guerra que hay en el mundo espiritual, hermano, es terrible. Y por eso yo le digo, si este diablo, ¿cómo es que le dijeron ahora? Atrevido, quiso hacer con Jesús todo eso. Yo me he preguntado, ¿y entonces qué no querrá hacer con nosotros? Por eso el Señor dice, no deis lugar al diablo. Oiga, concéntrese, míreme, con eso. Mejor dicho, cierre sus ojos. Usted no necesita verme para oír. Y conéctese y vea que Dios le está hablando espiritualmente a usted. Amén. Dios le está hablando espiritualmente a usted para que aprenda a orar, para que su oración no se vea perturbada, para que su oración no se vea obstaculizada por las artimañas del diablo y por los deseos de la carne. Y es que vos no crees que la carne no le gusta ayunar. Entendé que la carne no le gusta ayunar. La carne quiere vivir comiendo. ¿Yo no? Y somos como todos gordos, y la carne sigue pidiendo. Y hágale. Si usted, hermano, no le pone freno a la carne, los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Vamos muriendo. Mano, vea, ¿usted no cree que hay miles y miles de hermanos descarriados? Por donde usted se meta, ve gente descarriada. ¿Y usted no se ha preguntado por qué? Porque le dieron lugar al diablo y porque la carne los dominó. Pero nosotros tenemos armas tan fuertes, tan poderosas, que podemos vencer la carne. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo soy fuerte en Cristo. Y mientras yo viva en el Espíritu, mientras yo viva en Cristo, la carne estará crucificada. Mire, con sus pasiones y con sus deseos. Pero hay que aprender, hermano, a no darle rienda suelta a la carne. Yo les decía ayer, hermanos, que son para adentro y para afuera. Y aquí lloran y claman y bueno, uno le da pesar y uno ora por ellos. Y este hermanito ahí ora, bregando. Pero es que él hoy se consagra 10 días, se consagra un mes, se consagra 2 meses y a los 2 meses ya está por ahí fumando marihuana, hermano. Así usted nunca se va a levantar. Si usted le sigue dando lugar a su carne, hermano, para que su carne haga lo que le da la gana, lo va a sacar, hermano. Oye, y lo va a condenar. Es que lo mejor que podemos hacer, no satisfacer la carne. ¿Y cómo hago, pastor, para no satisfacer la carne? Métase en el Espíritu, enciérrese en Cristo, busque las armas poderosas en Cristo, que son muy poderosas para destruir cualquier artimaña del diablo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mientras yo esté en Cristo, hermano, estoy crucificado. La carne está crucificada, ¿o no? Y por eso él decía, ya no vivo yo. O sea, ya no vivo para satisfacer mis deseos carnales.
Eso fue lo que quiso decir Pablo. Ya no vivo yo, no vivo ya para satisfacer mis deseos carnales. Ya vivo para Cristo. Y mi deseo es satisfacer las cosas que son del Espíritu. Vivir en el Espíritu es andar en el Espíritu, es movernos en el Espíritu y es hacer lo que el Espíritu me diga que haga. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no estamos bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos llamados hijos de Dios. Y la carne está crucificada y el diablo buscando a ver cómo se me mete. Pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque estamos blindados. Tenemos un escudo. Y ese escudo es Cristo en mí. Y cuando el diablo viene a mí a tentarme, se encuentra con ese escudo que es Cristo. Porque estar en Cristo es estar escondido en Cristo. ¿Por dónde va a entrar el diablo? En ninguna parte. Alabanzas al Señor. Vamos a mirar qué nos dice San Lucas 22, versículo 45. San Lucas 22, ¿cierto? San Lucas 22, versículo 45. Amén. Ahora ya lo tenemos. Versículo 45 y leemos el versículo 46. 22, 45 y 46. Aleluya. Cuando se levantó de la oración, ¿quién? Jesús. Mire, ahí están los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu. Ahí están los dos grupitos. Jesús estaba orando, pero mire los dos grupitos, mire que sí se puede andar en el Espíritu. Sí se puede orar con libertad. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Aleluya. Cuando se levantó de la oración Jesús y vino a sus discípulos, ¿qué pasó? Los halló durmiendo a causa de la tristeza, la carne siempre, hermano. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay otro evangelista que dice: ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hermano, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos fuertes para vencer al diablo y para vencer este hierbito de carne, hermano, que pide tantas cosas, hermano. ¿O no es así, iglesia? Y el tercer enemigo es la incredulidad, la falta de fe. Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís más? Buscad, llamad, porque todo el que pide y el que busca y al que llama. Pero es que hay algo que se llama incredulidad. Marcos 9:24. San Marcos 9:24. Dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Pero en el celular, ¿cierto? Alabanzas al Señor. ¿Sí la trajeron física? Ah, bueno, pilas pues. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. A veces pedimos, hermano, pero no creemos que Dios nos responda. Y muchas veces, hermano, el estar para adentro y para afuera es la incredulidad. Y usted no cree en lo que Dios puede hacer en su vida. Hermano, y perdóneme que le diga, hermano, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador, o sea, que va a recibir lo que usted va a pedir.
y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor. Porque es que sin fe, hermano, es imposible agradar al Señor. Dios nos invita, nos llama a la que le creamos. Todos los que hemos creído hemos recibido sanidades, ¿o no? Todos los que le hemos creído al Señor hemos recibido hasta restauración. Por eso yo invito a esos hermanos que para adentro y para afuera, hombre, conviértase al Señor, hombre. Pídale perdón, pero de corazón. Y si usted, hermano, es una persona que le cree al Señor, hombre, Dios le va a ayudar. Y lo va a restaurar y lo va a levantar. Pero usted tiene que luchar contra usted mismo. Por eso, hermanos, son 3 enemigos fuertes. Pero sabe que yo veo de esos 3 enemigos, veo uno que es el más fuerte. ¿Cuál es? El Espíritu Santo es un enemigo. Son 3 enemigos. De esos 3, el enemigo que es Satanás, la carne y la incredulidad. Son 3 enemigos. Y esos 3 enemigos, ¿cuál es el más fuerte? La carne, hermano. Mire, esos 3 enemigos, el más difícil es usted mismo. Créame que sí. Porque usted tiene el firme propósito de ayunar y le da gastritis la noche anterior. Y le da dolor de cabeza y se enferma. Usted se arrodilla a orar y se está roncando. Que el domingo es la confraternidad de damas dorcas. Ah, no, pero yo me voy para el centro comercial. Conmigo no cuenten. ¿A qué? A satisfacer su carne. ¿O no? Ya el pastor no la tiró. O sea que ya nos aseguró para el domingo. Ojalá. Si con estas palabras yo aseguro la buena asistencia al domingo, hay que seguirlas diciendo. Pero es que la gente a veces, hermano, es tan dura que no comen ni cuento tampoco, ni creen lo que yo estoy diciendo. El domingo es la confraternidad, esperamos toda la iglesia. Conmigo no cuente. ¿Por qué? No, todos los días en la iglesia. No, yo voy a salir con mi familia. Y siempre habrá un pretexto. Y créame, hermano, que cuando usted hay un programa en la iglesia, usted tiene otro. Porque la carne es así. La carne es así, hermano. Y así el programa se... Vea la Santa Cena. Hubo gente de ustedes que no vinieron. Ah, no, yo ya cené en diciembre. Yo me voy a pasear, más bien a tirar piscina. Qué pena con el Señor. Y hay personas aquí, hermano, que la Santa Cena no, eso no. Lo mismo lees 8 que 80, hermano. 9 bautizos. Ah, sí, yo he visto muchos bautizos. Yo más bien me voy para el paseo. ¿A satisfacer qué? La carne. Es que este enemigo es fuerte. Por eso el Señor dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque usted está para satisfacer su carne. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no ayuna? Porque tengo que desayunar. ¿Por qué no vigila? Pues porque me da mucho sueño. ¿Por qué no ora? Pues es que yo oro 5 minutos y estoy durmiendo. La carne, todo la carne. Es que la batalla más dura es esta. Por algo Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O no es así? Bendito el Señor, hermanos. Pero créame que contra esos 3 enemigos Dios nos dio las armas. ¿O no es así? Contra pereza, diligencia.
Hasta que se duerme, póngase, haga otra cosita y muévase para allá y se le va la pereza. Crea que así es. Voy para el ayuno a las 6 de la mañana. No, yo voy a las 9. Y llegó a las 9:30. Estuvo media hora orando, si es que oró. Empezó la escuela dominical y a las 12 es que ya ayunó. ¿Y para la casa qué? Oiga, ¿para la casa qué? Para la casa, para la cafetería, porque ya está que se muere de hambre. ¿Es verdad o no es verdad? Y así hay muchas personas de aquí que yo no les entiendo los ayunos de ellos, yo no lo entiendo. Mediodita, bueno, ojalá y disfrutara ese mediodita, porque no lo disfruta tampoco. Tampoco disfruta ese mediodita, sino que él tiene que satisfacer la carne. Y créame, hermano, que cuando nos metemos en el mundo espiritual con Dios, la carne la vence. Los apetitos de la carne la vence. La incredulidad se va. Y el diablo tiembla, sale corriendo. No pudo con Jesucristo, no pudo. Y lo tentó de todas maneras y de todas clases de tentación le puso en el camino, pero no pudo. Y cuando ya él se ve vencido, hermano, ¿qué dice? Sale y se va. Que vuelve, eso sí, yo se lo aseguro que él vuelve. ¿O no? Porque la Biblia dice cuando hubo acabado toda tentación, se fue por un tiempo. Y vuelve. Entonces, Satanás se puede vencer. La carne se puede vencer. Y el enemigo, que es la incredulidad, se puede vencer. Para todo hay remedio. Para todo hay armas. ¿Quién las tiene que usar? Usted. ¿Por qué no se coloca en pie? Cierre sus ojos, hermano, y dígale a Cristo: Señor, por favor, ayúdeme. Y la única forma de vencer todo esto es fácil. Métase en el Espíritu, hermano. Enciérrese con Dios y busque a Dios, hermano. Y cuando Dios está bien metidito en Dios, la carne está crucificada. El diablo está lejos porque no aguanta la unción que usted comienza a recibir. La unción que quema al diablo, hermano. Oiga, la poderosa unción de Cristo quema al diablo. Y ya se quema. ¿Qué? Todo yugo de maldad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios desbarata toda obra del diablo. La presencia de Dios crucifica esta carne. La presencia de Dios quita toda incredulidad. Y no se preocupe que está lloviendo, usted no puede salir de aquí. ¿Qué tal si nos metemos en Dios? Hasta que escampe. No, pastor, así sea lloviendo yo me voy. La carne. La carne. ¿Qué lo está esperando los chancharitos, a los frijolitos a la casa? Y aquí la presencia de Dios, esté pensando en las otras cosas por allá. Es que es una lucha tremenda, hermano. La carne es una batalla tremenda, hermano, pero tremenda. Pero para ella, para la carne, hay remedio. La presencia de Jesús. Soberano Dios y Padre precioso. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién es el único que nos puede ayudar? Sí, sabemos que nuestra oración siempre será perturbada, pero también sabemos, oh Dios, que tenemos un arma poderosa, Dios mío,
con la que podemos vencer al enemigo, la que podemos vencer la carne y la incredulidad, Señor. Ayúdame. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola